Se perdió en el desierto y fue capturado por tribu de mujeres apache. Ahora su reina exige heredero. El sol estaba apenas asomando en el horizonte cuando el joven decidió iniciar su travesía por el desierto. No era la primera vez que salía en busca de aventuras, pero esta vez sentía una emoción diferente, un deseo de probarse a sí mismo contra un paisaje que parecía infinito. Había escuchado historias sobre aquel desierto, sobre sus arenas que cambiaban de color con la luz del día, y sobre los vientos que podían empujar a cualquiera fuera de su camino en un instante. A pesar de los rumores de viajeros y exploradores anteriores, él sentía que podía manejar cualquier situación confiado en su capacidad de orientación y resistencia. Llevaba consigo una mochila ligera, apenas suficiente agua, algo de comida seca y un par de mapas antiguos que había encontrado en una librería de segunda mano. Sus botas estaban bien ajustadas, su sombrero protegía su cabeza del sol abrasador y su camisa de manga larga. Sin embargo, nada de eso podía prepararlo para la inmensidad del desierto que se extendía frente a él. A cada paso, la arena crujía bajo sus pies y el aire caliente hacía que su respiración se volviera más pesada. Cada movimiento requería esfuerzo y cada sombra parecía un oasis que nunca existía. Al principio, cada colina de arena que subía le daba una sensación de logro, como si estuviera conquistando el terreno paso a paso. Observaba el cielo y las pequeñas formaciones rocosas, tratando de memorizar puntos de referencia que pudieran ayudarlo más tarde. A veces el viento traía consigo partículas de arena que le rozaban la cara, pero él continuaba pensando que soportar esas incomodidades era parte de la aventura. La emoción de explorar lo mantenía enfocado, aunque una parte de él empezaba a sentir un leve cansancio, que no quería reconocer. A medida que avanzaba, la soledad del desierto comenzaba a hacerse presente. No había sonidos de aves ni insectos, solo el silbido del viento que jugaba con la arena y el eco de sus propios pasos. La sensación de aislamiento era casi palpable. Cada vez que giraba la cabeza veía un mar interminable de dunas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No había señales de vida, ni árboles, ni agua. La tranquilidad del paisaje era hermosa, pero también un recordatorio constante de lo pequeño que era frente a la naturaleza. Esa combinación de admiración y respeto empezaba a calar en su mente, recordándole que el desierto no era un lugar para subestimarse. Con el paso de las horas el sol subió más alto, convirtiendo el terreno en un horno. Cada gota de agua que tomaba se sentía como un tesoro, y cada bocadillo que comía parecía darle energía renovada. Sin embargo, la realidad comenzó a hacerse evidente. El desierto no perdona errores. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión tomada con cuidado. En su mapa creía ver un pequeño río más adelante, un lugar donde podría descansar y beber, pero al llegar se dio cuenta de que solo era una ilusión óptica creada por el calor y la luz del sol. Esa desilusión fue un golpe para su confianza, pero decidió no rendirse. Aprendió, incluso en ese primer día, que la perseverancia sería tan importante como la planificación. Cuando el sol estaba en su punto más alto, la temperatura alcanzó niveles insoportables. La arena se calentaba tanto que sus botas empezaban a quemar sus pies y el aire parecía encender su garganta. El joven buscaba cualquier sombra, aunque fuera mínima, bajo una roca o una formación rocosa. Cada descanso era breve, pero vital para recuperar fuerzas. Durante esos momentos pensaba en su familia, en sus amigos y en la vida que había dejado atrás por un momento. Esos pensamientos le daban ánimo y lo conectaban con algo más allá de la lucha diaria por sobrevivir en el desierto. Al caer la tarde, las sombras comenzaron a alargarse y el cielo se tiñó de tonos naranjas y rosados. El joven estaba agotado, con la ropa cubierta de polvo y arena, pero aún se sentía impulsado por la necesidad de avanzar. Buscaba un lugar donde pasar la noche, algo seguro y relativamente plano, donde pudiera descansar sin riesgos. Encontró una pequeña depresión entre dos dunas, lo suficientemente protegida del viento y de la caída de arena. Con cuidado extendió su manta y se acomodó, observando cómo el sol desaparecía detrás del horizonte. La belleza del desierto al atardecer era impresionante, y por un momento olvidó el cansancio y la preocupación. El calor del día desapareció, y la temperatura descendió bruscamente. El joven, sin la preparación adecuada para el frío nocturno, comenzó a temblar. La arena, que durante el día había sido caliente, ahora se sentía fría y dura. Sin embargo, decidió mantenerse despierto por un tiempo. Observando el cielo lleno de estrellas,
Era un espectáculo que nunca había visto con tanta claridad. La vastedad del desierto se sentía aún más impresionante bajo ese manto estrellado. Por un momento sintió paz, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándolo solo con la naturaleza. A medida que pasaban las horas, el cansancio finalmente lo venció, y se quedó dormido en su pequeño refugio, improvisado. Pero la tranquilidad era solo aparente. La noche en el desierto era impredecible, y cualquier movimiento. Soñó con ríos y árboles, con lugares frescos y seguros, y despertó varias veces, con la mente aún atrapada entre la realidad y la ilusión. Cada despertar le recordaba que el desierto no era solo un lugar de aventura, sino un desafío constante, que requería respeto y atención. Al amanecer el joven retomó su caminata, más consciente que nunca de la magnitud de su travesía. Cada paso se volvió más cuidadoso, cada decisión más consciente. Había aprendido en un solo día que el desierto no era un terreno para la arrogancia. La experiencia lo estaba transformando, enseñándole paciencia, resistencia y la importancia de observar con atención cada detalle del entorno. Cada duna que subía y bajaba lo acercaba un poco más a un lugar seguro, aunque aún no sabía. A medida que avanzaba, comenzó a notar pequeños cambios en el terreno, formaciones rocosas que parecían caminos naturales, plantas resistentes al calor que crecían dispersas y rastros de animales que habían pasado por allí. Cada señal era un indicio de que no estaba completamente solo y de que, si prestaba atención, podía encontrar recursos y orientación. El desierto era hermoso, pero también engañoso, y cualquier error podía hacer que se perdiera aún más. Para el mediodía del segundo día, el joven comenzó a sentir los efectos de la fatiga acumulada. Su cuerpo estaba cansado, sus músculos adoloridos y su mente empezaba a jugarle trucos. Las dunas parecían más altas de lo que eran, y las sombras de las formaciones rocosas se movían con el viento, confundiendo su sentido de dirección. Cada sorbo de agua era vital, y cada pequeño descanso se convertía en un momento crucial para mantener la energía. Aprendió a caminar con pausas estratégicas, a observar el sol y el cielo, y a confiar en su intuición tanto como en sus mapas antiguos. Al caer la tarde se dio cuenta de que estaba completamente perdido. Ninguno de los puntos de referencia que recordaba coincidía con lo que veía. La ansiedad comenzó a crecer, pero decidió no dejarse dominar por ella. Respiró hondo, evaluó su entorno y trató de planificar los próximos pasos. El desierto le había mostrado su inmensidad, y él entendió que la aventura que había buscado era mucho más desafiante de lo que había imaginado. Cada error y cada dificultad eran lecciones que debía aprender si quería sobrevivir y encontrar su camino. Cuando la noche volvió a caer, el joven se acomodó nuevamente en la arena. Estaba más cansado que nunca, pero también más consciente de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Aprendió que la paciencia, la observación y la humildad eran esenciales para enfrentar un lugar tan implacable. Mientras miraba las estrellas, prometió que no se rendiría y que continuaría su camino, sin importar cuán difícil fuera. La aventura apenas comenzaba, y cada amanecer traería nuevos desafíos y oportunidades para demostrar su resistencia y adaptabilidad. Después de varios días vagando por el desierto, agotado, sediento y con los pies cubiertos de arena, el joven se dio cuenta de que su situación se estaba volviendo cada vez más difícil. Cada duna que subía parecía más alta que la anterior y cada sombra que buscaba para refugiarse era demasiado breve o inexistente. El sol brillaba con intensidad, quemando su piel y agotando su energía. Pero él continuaba. En su mente había un pensamiento constante. Debía sobrevivir y encontrar ayuda. Sin embargo, esa idea parecía más lejana a cada paso que daba. En un momento, mientras intentaba orientarse mirando el sol, divisó algo inusual en la distancia. Al principio pensó que era otra ilusión, como las que le habían jugado sus ojos atrás. Pero a medida que se acercaba, comprendió que no era un espejismo. Entre las dunas se movía un grupo de personas, todas mujeres con ropas sencillas y prácticas para el clima del desierto. Se detuvo y las observó desde lejos, con cautela tratando de entender quiénes eran y qué hacían allí. Su corazón latía rápido. No estaba solo, pero tampoco sabía si eran amigas o peligrosas. Las mujeres lo notaron al instante. Su presencia era extraña, y por lo que podía percibir desde lejos, la tribu estaba organizada y vigilante. Cada movimiento suyo parecía calculado, y el joven comprendió que debía acercarse con cuidado. Intentó levantar las manos lentamente, como señal de paz,
mientras avanzaba despacio hacia ellas. Su objetivo no era asustarlas ni causar conflictos, solo mostrar que no representaba una amenaza. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que la tribu parecía estar acostumbrada a sobrevivir en aquel terreno implacable, y que cada mujer tenía un papel importante en la comunidad. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, las mujeres rodearon al joven de manera ordenada. Sus miradas eran firmes y llenas de curiosidad. Él se detuvo consciente de que cualquier gesto. Con voz calmada, trató de explicar que se había perdido, que no quería causar problemas y que solo necesitaba agua y descanso. Aunque no estaba seguro de que lo entendieran completamente, sus palabras y su actitud tranquila ayudaron a generar un primer nivel de confianza. Una de las mujeres, que parecía ser la líder por su postura y la manera en que las demás la miraban, se acercó y estudió al joven con detenimiento. Sus ojos reflejaban inteligencia y decisión, y cada movimiento que hacía parecía medido. El joven pudo notar que, aunque no había hablado con él aún, tenía autoridad y respeto dentro del grupo. La líder le hizo un gesto para que lo siguiera, y él comprendió que debía obedecer si quería continuar con vida y no quedarse solo en el desierto. Así comenzó a caminar detrás de ella, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Durante el camino, el joven observaba cómo la tribu se movía con facilidad entre las dunas y las rocas. Cada mujer sabía exactamente hacia dónde dirigirse y cómo protegerse del sol, del viento y del... Era impresionante ver su coordinación y cómo cada una ayudaba a las demás cuando era necesario. Él trataba de imitar sus movimientos, aunque le resultaba difícil y agotador. Sin embargo, poco a poco iba aprendiendo algunas técnicas, como cubrirse la cabeza con telas ligeras, caminar en zigzag para evitar la fatiga y reconocer pequeñas señales del terreno que indicaban la presencia de agua o sombra. Al final de la caminata llegaron a un pequeño asentamiento escondido entre unas rocas y dunas. No era grande, pero estaba cuidadosamente organizado. Había cabañas sencillas hechas de materiales del desierto, lugares para almacenar agua y alimentos, y espacios abiertos donde las mujeres se reunían para trabajar o descansar. El joven quedó asombrado por la inteligencia con la que habían aprovechado el terreno, creando un hogar seguro en un lugar tan inhóspito. Por primera vez en varios días, sintió una sensación de alivio. Sabía que había llegado a un lugar donde podría recuperar fuerzas y aprender a sobrevivir. La líder lo llevó a un espacio protegido, donde le ofrecieron agua y algo de comida sencilla. Aunque era poco, el joven lo aceptó con gratitud, sabiendo que cada sorbo y cada bocado eran vitales para su supervivencia. Mientras comía, observaba a las mujeres trabajando. Algunas reparaban utensilios y algunas cuidaban pequeñas plantas que habían logrado cultivar. Parecía estar hecho con dedicación y cuidado. Y él se dio cuenta de que aquella tribu había aprendido a adaptarse a un entorno extremadamente difícil a través de la cooperación y la disciplina. Durante los siguientes días, el joven comenzó a aprender sobre las costumbres de la tribu. No hablaban su idioma, pero a través de gestos, miradas y ejemplos, pudo entender mucho. Descubrió que cada mujer tenía un papel importante. Unas recolectaban agua y alimentos, otras enseñaban habilidades tradicionales, y algunas cuidaban del bienestar de todas. La líder le enseñaba lecciones sobre respeto, paciencia y observación, mostrándole que sobrevivir en el desierto no solo dependía de la fuerza física, sino también del entendimiento del entorno y del trabajo en equipo. No podía simplemente estar allí, debía demostrar que podía contribuir y que respetaba sus reglas. Poco a poco comenzó a ayudar en pequeñas tareas. Cargaba agua, reparaba estructuras sencillas y aprendía a identificar plantas y recursos naturales. Cada acción que realizaba era observada, evaluada y con el tiempo apreciada. Aunque seguía siendo un extraño, su esfuerzo y voluntad de aprender comenzaban a marcar la diferencia. La relación con la líder fue especial desde el principio. Ella no solo lo supervisaba, sino que también lo guiaba y lo enseñaba sobre la vida en el desierto y la organización de la tribu. Sus conversaciones, aunque limitadas por el lenguaje, estaban llenas de gestos, ejemplos y demostraciones prácticas. El joven comenzó a respetarla profundamente, reconociendo su sabiduría, su fortaleza y la manera en que cuidaba de toda la comunidad. Por su parte, la líder también empezó a ver en él cualidades que podían ser útiles para la tribu: paciencia, resiliencia y disposición para aprender. A medida que pasaban los días, el joven dejó de sentirse completamente extraño en aquel lugar. Aunque extrañaba la vida fuera del desierto, encontraba satisfacción en las pequeñas victorias. Ayudar a encender fuego,
recolectar agua sin desperdiciarla, o aprender a identificar señales del terreno que indicaban cambios en el clima. Cada habilidad que adquiría lo acercaba más a la tribu, y le daba un sentido de pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo real y significativo, aunque su futuro aún era incierto. Sin embargo, también comprendió que no podía relajarse por completo. La vida en la tribu tenía reglas estrictas y expectativas claras. Cada acción tenía consecuencias, y su posición dependía de su comportamiento diario. El joven aprendió a observar, a escuchar con atención y a actuar con cuidado. Cada gesto, cada palabra y cada decisión eran importantes. Su supervivencia no solo dependía de sus habilidades, sino también de su capacidad para integrarse y respetar la cultura y las normas de la comunidad. Poco a poco, la tribu comenzó a aceptar su presencia de manera más natural. Él ya no era visto como un intruso completamente extraño, sino como alguien que estaba aprendiendo. Las mujeres le enseñaban técnicas de supervivencia avanzadas, como conservar agua durante más tiempo, moverse sin fatigarse demasiado y aprovechar los recursos del desierto de manera inteligente. Cada lección era un recordatorio de que la vida en aquel lugar requería atención. Al final de la segunda semana, el joven se dio cuenta de que había cambiado mucho desde el día en que se perdió en el desierto. Ya no era solo un viajero confiado, sino alguien que entendía la dificultad de aquel entorno y la importancia de adaptarse. Su respeto por la tribu y por la naturaleza creció de manera significativa. Cada amanecer y cada atardecer se convirtieron en momentos de aprendizaje, reflexión y conexión con el mundo que lo rodeaba. Aunque aún extrañaba su hogar, encontraba satisfacción en los avances que lograba y en la comprensión de que, para sobrevivir y prosperar, debía seguir aprendiendo. La vida diaria se convirtió en un equilibrio entre trabajo, aprendizaje y adaptación. Aunque al principio se sentía limitado, con el tiempo descubrió fortalezas que no sabía que tenía. Paciencia para esperar momentos adecuados, observación para detectar cambios en el clima, resistencia física y mental para soportar las dificultades. Cada día era una oportunidad para crecer y demostrar que podía ser parte de aquella comunidad, y él se comprometió a hacerlo con toda su energía. Con cada día que pasaba, el joven también empezó a notar los lazos entre las mujeres de la tribu. La cooperación, la comunicación y el respeto mutuo eran fundamentales. Entendió que la supervivencia no dependía solo de la fuerza individual, sino del trabajo en conjunto. Esta lección lo impactó profundamente y cambió la manera en que veía sus propias capacidades y la forma de relacionarse con los demás. Cada interacción, cada gesto, cada palabra transmitida sin necesidad de hablar, era un aprendizaje que lo acercaba más a la comunidad. Finalmente, al concluir la segunda semana, el joven comprendió que su travesía por el desierto había dejado de ser solo una lucha por sobrevivir. Se había convertido en un proceso de aprendizaje, de crecimiento personal y de integración. La tribu no solo le enseñaba a vivir en el desierto, sino también a respetar y valorar la vida, la cooperación y la sabiduría transmitida de generación en generación. Él sabía que lo que había vivido hasta ahora era solo el comienzo de una experiencia que transformaría su vida, para siempre. Con el paso de los días, el joven comenzó a sentirse cada vez más parte de la tribu. Ya no era solo un extraño que dependía de la buena voluntad de las mujeres para sobrevivir. Se estaba convirtiendo en alguien que podía contribuir, aprender y adaptarse a la vida. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para demostrar su esfuerzo y su compromiso. Desde temprano en la mañana observaba a la tribu moverse con precisión, siguiendo rutinas que parecían simples, pero que requerían un conocimiento profundo del entorno y de las necesidades de cada miembro. Su relación con la líder, a quien todos llamaban respetuosamente la reina, comenzó a fortalecerse de manera notable. Ella no solo lo supervisaba, sino que lo enseñaba, le mostraba cómo leer las señales del desierto, cómo conservar energía y agua, y cómo anticipar los cambios del clima. Cada lección estaba llena de detalles que parecían insignificantes al principio, pero que eran vitales. Por ejemplo, aprendió a diferenciar entre las plantas que podían proporcionar agua y aquellas que solo servían para alimento, a identificar rastros de animales que indicaban cercanía de agua y a caminar de manera que su cuerpo no se agotara con rapidez. El joven también comenzó a entender la importancia de la cooperación y del respeto dentro de la tribu. Cada tarea, por pequeña que fuera, tenía un propósito y un impacto en todos los demás. Cuando ayudaba a recolectar agua, no solo estaba satisfaciendo su propia necesidad,
sino también asegurando que la tribu tuviera suficiente para todos. Cuando aprendía a reparar cestas, su esfuerzo ayudaba a que las demás pudieran concentrarse en otras tareas. Poco a poco, su participación activa fue ganando la admiración de varias mujeres, quienes empezaron a verlo como un miembro útil y comprometido. La líder, por su parte, mostraba un interés especial en él. No se trataba de amistad simple ni de curiosidad, sino de evaluación. Observaba cómo respondía a la presión, cómo se adaptaba a nuevas situaciones y cómo mostraba respeto por las reglas y tradiciones de la tribu. Cada acción que el joven tomaba era cuidadosamente analizada por ella y sus comentarios, aunque aprendió que la paciencia, la constancia y la disposición para aprender eran tan importantes como la fuerza física o la habilidad para moverse en el desierto. Con el tiempo, el joven empezó a sentirse más seguro de sí mismo. Su cuerpo, antes agotado por el calor y la caminata, se fortalecía gracias a la práctica constante y a la adaptación al clima extremo. Su mente, antes llena de miedo y ansiedad por estar perdido, se concentraba en observar y aprender. Cada día era una oportunidad para mejorar, para comprender mejor las costumbres de la tribu y para demostrar que podía ser un aliado confiable. Una de las lecciones más importantes que aprendió fue la paciencia. En el desierto, las decisiones impulsivas podían tener consecuencias serias. La líder le enseñó a detenerse, observar y analizar antes de actuar. Por ejemplo, al buscar agua, no debía apresurarse a excavar o cortar plantas sin conocer su utilidad. Debía primero estudiar el terreno, identificar señales sutiles de humedad o de actividad animal. Esa paciencia no solo le ayudaba a sobrevivir, sino que también le permitía ganar la confianza de la tribu, mostrando que podía integrarse a su forma de vida de manera respetuosa. El joven también comenzó a entender la estructura social de la tribu. Cada mujer tenía un rol específico, y todos los roles eran importantes para la supervivencia del grupo. Algunas eran recolectoras expertas, otras cuidaban de la salud y la alimentación, y algunas enseñaban habilidades tradicionales a las más jóvenes. La líder se encargaba de supervisar y coordinar a todas, asegurándose de que cada tarea se cumpliera de manera efectiva. El joven comprendió que, aunque él era nuevo, podía encontrar un lugar dentro de esa estructura, siempre y cuando mostrara compromiso, respeto y disposición para aprender. Durante esos días, el joven enfrentó pequeños desafíos que le enseñaron lecciones valiosas. Una vez, al intentar recolectar agua por su cuenta, se desorientó y tuvo que confiar en su memoria y observación para regresar al asentamiento. Otra vez, al intentar preparar una cesta, cometió errores que hicieron que la estructura se rompiera. Pero la líder lo guió pacientemente mostrándole cómo corregirlos y mejorar su técnica. Cada error era una oportunidad para aprender, y cada éxito reforzaba su confianza y su integración. A medida que pasaban las semanas, la relación entre el joven y la líder se volvió más cercana. Ella empezó a enseñarle no solo habilidades prácticas, sino también conocimientos sobre la historia, las tradiciones y las costumbres de la tribu. Aprendió sobre las ceremonias importantes, los valores que sostenían la vida comunitaria y la manera en que cada decisión impactaba a todos. Cada historia que escuchaba le daba un sentido más profundo de respeto por la cultura que estaba descubriendo. Comprendió que formar parte de aquella comunidad significaba asumir responsabilidades y respetar un legado que había sido transmitido de generación en generación. El joven también empezó a observar cómo la líder tomaba decisiones difíciles con calma y seguridad. Cada acción estaba pensada para el bienestar de todas las mujeres y para la sostenibilidad de la tribu. Él se dio cuenta de que liderar no era solo dar órdenes, sino enseñar, guiar y apoyar. Esa comprensión lo ayudó a valorar la inteligencia y la fortaleza que ella poseía, y a inspirarse para mejorar su propio comportamiento y habilidades. Comenzó a imitar su paciencia, su atención al detalle y su manera de analizar cada situación antes de actuar. Poco a poco el joven comenzó a asumir tareas más importantes dentro de la tribu. Ya no solo ayudaba en tareas simples, sino que participaba en la planificación de actividades, la distribución de recursos y la preparación de estrategias para encontrar agua y alimentos. Cada responsabilidad que asumía era un testimonio de la confianza que la líder y las demás mujeres empezaban a tener en él. Aunque aún era un miembro joven y relativamente nuevo, su papel comenzaba a ser significativo, y eso lo motivaba a esforzarse aún más. El desierto, que al principio parecía un enemigo implacable, comenzó a convertirse en un maestro silencioso. Cada amanecer,
Cada cambio de clima, cada señal en el terreno, era una lección. El joven aprendió a interpretar el viento, a identificar rutas seguras y a reconocer plantas y animales que podían ayudarlo a sobrevivir. Su conexión con la tribu y con la naturaleza creció, y con ella, su capacidad de adaptarse y prosperar en aquel entorno. Comprendió que la supervivencia no dependía solo de fuerza o valor, sino de observación, aprendizaje y respeto por la vida que lo rodeaba. Una de las experiencias más significativas de esta etapa fue cuando la líder le confió guiar a un pequeño grupo de jóvenes en la recolección de agua y alimentos. Fue un momento de prueba y aprendizaje. Debía enseñar, coordinar y cuidar al grupo mientras aseguraba que la tarea se cumpliera correctamente. Aunque al principio sintió nervios, pronto comprendió que podía aplicar todo lo que había aprendido. La experiencia le dio una sensación de logro y pertenencia que nunca había sentido antes. No solo estaba aprendiendo, sino que también estaba enseñando y contribuyendo de manera real a la comunidad. El joven también comenzó a apreciar la belleza y la armonía de la vida en la tribu. Aunque el desierto seguía siendo un lugar desafiante, la cooperación, la dedicación y la inteligencia de las mujeres creaban un entorno seguro y funcional. Cada acción, desde recolectar agua hasta preparar comida, tenía un propósito y un valor. Comprendió que la verdadera fuerza de la tribu no residía en la individualidad, sino en la unión y el respeto mutuo. Esa lección se convirtió en un principio que guiaría su comportamiento y decisiones en los días siguientes. Finalmente, al concluir esta etapa de aprendizaje y adaptación, el joven se dio cuenta de cuánto había cambiado desde que se perdió en el desierto. Ya no era solo un explorador perdido, sino alguien que había aprendido a observar, escuchar, adaptarse y contribuir. La relación con la líder se había fortalecido y él empezaba a comprender su importancia dentro de la tribu. Aunque aún quedaban desafíos y decisiones difíciles por delante, se sentía más preparado, más consciente de sus capacidades y más conectado con la comunidad que lo había recibido y enseñado a sobrevivir en un entorno tan exigente. Con el tiempo, el joven ya no era simplemente un visitante en la tribu. Estaba empezando a asumir un rol más activo y reconocido. Sus días comenzaban temprano, siguiendo las rutinas de la comunidad y participando en tareas que antes le parecían difíciles o incluso imposibles. La líder, a quien todos llamaban la reina, lo observaba constantemente evaluando sus habilidades, su carácter y su disposición para integrarse plenamente. Ella no solo buscaba a alguien que pudiera sobrevivir en el desierto, sino alguien que pudiera ayudar a fortalecer a la tribu a largo plazo. Esta idea lo llenaba de responsabilidad y al mismo tiempo de una especie de orgullo silencioso. El joven debía coordinarse con las demás mujeres, asegurándose de que cada actividad se realizara de manera eficiente, desde recolectar agua y alimentos hasta ayudar a reparar cabañas y preparar utensilios. Cada tarea era importante. Su participación activa lo convirtió en un ejemplo de dedicación para algunas mujeres más jóvenes, que empezaban a mirarlo con respeto y admiración. Aunque aún era consciente de su estatus de nuevo en la comunidad, se sentía parte de un sistema que funcionaba con precisión y cooperación. La relación con la reina se volvió más profunda y significativa. Ella empezó a confiarle tareas que requerían más iniciativa, juicio y atención al detalle. Por ejemplo, lo llevó a inspeccionar ciertas áreas del asentamiento para asegurarse de que estuvieran seguras y organizadas. Cada vez que él cumplía con éxito una responsabilidad, la reina sentía con aprobación, pero también lo desafiaba a mejorar y a pensar en formas de optimizar las tareas. Era un aprendizaje constante. Cada éxito traía una nueva lección y cada error se convertía en una oportunidad para crecer. Durante este periodo, el joven también comenzó a observar más de cerca las dinámicas de la tribu. Aprendió que aunque la fuerza y la resistencia eran importantes, la verdadera fortaleza residía en la inteligencia, la cooperación y la comunicación. La reina era un ejemplo viviente de esto. Tomaba decisiones basadas en conocimiento profundo del desierto, la cultura y las personas, y sabía cómo equilibrar la autoridad con el cuidado y la enseñanza. Él empezó a admirarla no solo como líder, sino como persona, reconociendo la sabiduría que poseía y la paciencia que mostraba con cada miembro de la tribu. Poco a poco el joven comenzó a asumir un papel que iba más allá de la supervivencia. Empezó a ayudar en la planificación de actividades, a organizar recursos y a ofrecer ideas sobre cómo mejorar la eficiencia de ciertas tareas. Aunque sus sugerencias eran simples, la reina las evaluaba y las incorporaba cuando eran útiles, lo que le daba un sentido de contribución real.
Él comprendió que su rol en la tribu estaba cambiando. Ya no era solo alguien que recibía enseñanza, sino alguien que podía aportar y hacer la vida de la comunidad más organizada y estable. A medida que se fortalecía la confianza entre él y la reina, también surgió un vínculo más personal. Ella lo miraba de manera diferente, apreciando su esfuerzo, su adaptabilidad y su carácter paciente. Él, por su parte, sentía respeto y admiración por ella, reconociendo que su liderazgo no dependía solo de fuerza o autoridad, sino de sabiduría, empatía y cuidado constante por cada miembro de la tribu. Cada interacción entre ambos estaba llena de aprendizaje mutuo. Él aprendía sobre la vida en el desierto y las tradiciones de la tribu, y ella evaluaba su capacidad para integrarse y contribuir. La reina también empezó a enseñarle sobre aspectos más complejos de la vida comunitaria, como la gestión de recursos limitados y la planificación a largo plazo. Le explicaba cómo la tribu había sobrevivido durante generaciones en un entorno tan desafiante, transmitiéndole conocimiento sobre sostenibilidad, equilibrio y respeto por la naturaleza. Cada lección era profunda y significativa, y el joven sentía que estaba adquiriendo habilidades y sabiduría que nunca habría imaginado. Comprendió que vivir en el desierto no era solo cuestión de fuerza física, sino de inteligencia. Con el tiempo, el joven comenzó a ser visto como un miembro valioso de la tribu, alguien cuya presencia aportaba estabilidad y apoyo. Las demás mujeres empezaban a consultarlo y a confiar en su opinión en algunas decisiones cotidianas. Aunque aún dependía de la guía de la reina, su participación activa y su esfuerzo constante lo colocaban en un lugar de respeto dentro de la comunidad. Esta transformación no fue inmediata, pero sí constante y evidente, mostrando que la dedicación, la paciencia y la disposición para aprender podían cambiar la percepción de los demás. Además, el joven comenzó a comprender la importancia de la comunicación no verbal en la tribu. Aprendió a interpretar gestos, miradas y movimientos sutiles que indicaban intención, emoción o necesidad. Esto le permitió interactuar de manera más efectiva con las mujeres y anticipar sus necesidades, lo que fortaleció aún más su integración. Cada día que pasaba, se sentía menos como un extraño y más como alguien que realmente pertenecía a ese entorno. Esa sensación de pertenencia le daba confianza y motivación para seguir aprendiendo y contribuyendo. Un punto crucial en esta etapa fue cuando la reina le confió responsabilidades que involucraban a toda la comunidad. Por ejemplo, tuvo que coordinar un proyecto para recolectar y almacenar agua de manera más eficiente, asegurándose de que todas las mujeres participaran y que el recurso se utilizara de manera responsable. Al principio sintió presión y dudas sobre su capacidad, pero con la guía de la reina y la cooperación de la tribu, logró organizar el proyecto con éxito. Esta experiencia le enseñó que el liderazgo no se trataba de imponer autoridad, sino de colaborar, escuchar y guiar con paciencia. El joven también comenzó a observar cómo la reina equilibraba la disciplina y la enseñanza. Sabía cuándo intervenir y cuándo permitir que él aprendiera por sí mismo, dejándolo experimentar, cometer errores y corregirlos. Esa confianza lo motivó a esforzarse más, sabiendo que sus esfuerzos eran valorados y que su aprendizaje estaba siendo observado cuidadosamente. Comprendió que formar parte de la tribu no solo significaba obedecer, sino también asumir responsabilidades y mostrar iniciativa. A medida que se fortalecía su relación con la reina, él comenzó a notar que sus acciones y decisiones tenían un impacto más allá de su propia supervivencia. Cada tarea que realizaba, cada consejo que ofrecía, cada gesto de ayuda contribuía al bienestar de la tribu. Esto le dio un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Comprendió que la verdadera integración implicaba compromiso, responsabilidad y un deseo genuino de ayudar a la comunidad a prosperar en un entorno tan desafiante. Además, el joven comenzó a aprender lecciones sobre liderazgo a través del ejemplo de la reina. Observaba cómo resolvía conflictos, cómo motivaba a la tribu y cómo mantenía la armonía incluso en situaciones difíciles. Cada decisión que ella tomaba estaba basada en la observación, la experiencia y la consideración de todos los miembros. Él entendió que la fuerza de la tribu no residía solo en sus habilidades individuales, sino en la sabiduría y la guía de la líder. Esta comprensión lo inspiró a desarrollar sus propias habilidades de organización y cooperación, buscando siempre mejorar y contribuir. Con cada día que pasaba, su integración en la tribu se profundizaba. Ya no era simplemente un sobreviviente. Era un miembro activo y confiable.
La reina comenzaba a involucrarlo en decisiones importantes, confiando en su juicio y en su capacidad para actuar de manera responsable. Él, por su parte, se sentía orgulloso de su progreso, motivado por la oportunidad de aprender y aportar. Finalmente el joven comprendió que su vida había cambiado por completo desde que se perdió en el desierto. Ya no era un extraño enfrentando el calor, la arena y la soledad. Era parte de una comunidad que le había enseñado a sobrevivir, a respetar la naturaleza y a valorar la cooperación y la sabiduría. La relación con la reina se había fortalecido hasta convertirse en un vínculo de respeto mutuo y aprendizaje. Él entendía que aunque aún quedaban decisiones importantes por tomar, su papel en la tribu había evolucionado de la simple supervivencia a la contribución activa. Esta transformación también le permitió ver el futuro de la tribu de manera diferente. Comprendió que su integración no solo dependía de su esfuerzo diario, sino de su capacidad para asumir un rol significativo que ayudara a garantizar la continuidad y el bienestar de la comunidad. Cada decisión que tomara a partir de este momento tendría un impacto directo, no solo en él, sino en todas las personas que habían confiado en él. Esa conciencia lo hizo sentir más comprometido y motivado, preparado para enfrentar los próximos desafíos con confianza. El joven se despertó esa mañana con un sentimiento mezclado de emoción y responsabilidad. Después de semanas viviendo con la tribu, aprendiendo, adaptándose y ganándose la confianza de todas las mujeres, comprendió que su papel ya no era solo el de un visitante o un aprendido. Había llegado a ser parte de la comunidad, alguien en quien la líder, la reina, confiaba plenamente. Sin embargo, junto con esa confianza, venía una expectativa que él no había anticipado. Su presencia tenía ahora un significado mucho más importante para el futuro de la tribu. Durante los días anteriores, la reina había comenzado a involucrarlo en decisiones que antes solo ella tomaba. Lo consultaba sobre la distribución de recursos, la planificación de actividades y la organización de proyectos que afectaban a todas las mujeres. Sus consejos eran escuchados y tomados en cuenta, y él se dio cuenta de que su opinión empezaba a influir en la vida diaria de la comunidad. Pero había algo más que la reina esperaba de él, algo que él apenas comenzaba a comprender: la necesidad de asegurar la continuidad de la tribu, de garantizar que sus costumbres, su cultura y su conocimiento se transmitieran a las futuras generaciones. Por un lado, se sentía profundamente agradecido y orgulloso de pertenecer a la tribu, de haber aprendido tantas cosas nuevas y de haber establecido un vínculo con la reina. Por otro lado, sabía que aceptar completamente esta expectativa implicaba comprometerse de manera profunda con la vida de la tribu, con todo lo que ello significaba. Era una decisión que no podía tomar a la ligera, y sabía que cualquier elección tendría un impacto duradero, no solo en su vida, sino también en la de todas las mujeres que lo habían acogido y enseñado. Para comprender mejor la situación, el joven comenzó a observar con más atención las costumbres y tradiciones de la tribu. Notó cómo cada decisión tomada por la reina estaba basada en el bienestar colectivo, en la armonía y en la supervivencia. Comprendió que la expectativa sobre él no era simplemente un deseo personal, sino una responsabilidad que tenía un significado profundo para toda la comunidad. La reina confiaba en él porque había demostrado capacidad, respeto y compromiso, y ahora esperaba que él actuara de manera que asegurara la estabilidad y el futuro de la tribu. A medida que reflexionaba sobre su situación, el joven recordó todos los momentos difíciles que había enfrentado, desde que se perdió en el desierto. Recordó la soledad, la sed, el cansancio extremo y la incertidumbre sobre su destino. Recordó cómo la tribu lo había recibido, enseñado y apoyado, y cómo la reina había sido una guía constante en su aprendizaje y adaptación. Todos esos recuerdos lo llenaron de gratitud y respeto, pero también de una presión silenciosa. Sabía que debía tomar una decisión que equilibrara su deseo de libertad con la responsabilidad que ahora tenía hacia la comunidad. Durante los siguientes días, el joven dedicó tiempo a fortalecer aún más sus habilidades y a comprender mejor las necesidades de la tribu. Aprendió a anticipar cambios en el clima, a distribuir recursos de manera eficiente y a coordinar tareas de manera que todos se beneficiaran. Cada pequeño éxito aumentaba su confianza y su sentido de pertenencia, pero también le recordaba que su papel era más importante de lo que había imaginado al principio. Comprendió que no podía tomar decisiones impulsivas, debía actuar con cuidado, respeto y visión. A largo plazo, un momento crucial ocurrió cuando la reina lo invitó a caminar con ella fuera del asentamiento.
hacia un lugar elevado desde donde se podía observar todo el desierto que rodeaba la tribu. Mientras caminaban, ella compartió historias sobre sus ancestros, sobre cómo habían sobrevivido durante generaciones, y cómo cada mujer había contribuido a mantener viva la cultura y las tradiciones. Le explicó que su liderazgo no solo consistía en tomar decisiones, sino en enseñar, guiar y garantizar que la comunidad prosperara. Fue en ese momento que el joven entendió plenamente la magnitud de lo que se esperaba de él, ser parte de un legado y asumir un compromiso con la continuidad de la tribu. La vista desde lo alto de la duna era impresionante. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con dunas doradas y rocas que brillaban bajo la luz del sol. El joven se dio cuenta de que la tribu había aprendido a vivir en armonía con un entorno que muchos considerarían hostil o imposible. Cada cabaña, cada camino y cada recurso estaba cuidadosamente organizado para garantizar la supervivencia y la estabilidad. Comprendió que formar parte de esa comunidad significaba mucho más que sobrevivir. Significaba contribuir, respetar y asumir responsabilidades que afectarían a todos a su alrededor. La reina lo miró con una mezcla de respeto y expectativa. Sin necesidad de palabras, él sintió que debía dar una respuesta sobre su disposición a asumir el papel que ahora se le ofrecía. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido: la paciencia, la cooperación, la observación. Recordó los momentos de desafío, los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido de ellos. Todo eso lo había preparado para esta decisión crucial, pero aún sentía un nerviosismo silencioso ante la magnitud de lo que implicaba comprometerse. Después de meditar durante varias horas, el joven decidió que debía actuar con sinceridad y claridad. Sabía que no podía dar una respuesta apresurada ni superficial. Debía considerar cuidadosamente sus sentimientos, sus capacidades y las implicaciones de su elección. Decidió hablar con la reina y expresar su gratitud por todo lo que había aprendido, su admiración por su liderazgo y su disposición a contribuir al bienestar de la tribu, aunque necesitaba tiempo para entender cómo asumir plenamente la responsabilidad de la expectativa que se le había planteado. La conversación fue profunda y significativa. La reina escuchó atentamente, asintiendo, y le explicó que comprendía la complejidad de su decisión y que valoraba su honestidad y su reflexión. Le recordó que la integración plena no era un proceso inmediato, sino un camino de aprendizaje, respeto y compromiso constante. El joven se sintió aliviado y motivado. Comprendió que no estaba solo en su dilema y que podía tomar decisiones con calma, aprendiendo y creciendo mientras contribuía a la tribu. Durante las semanas siguientes, el joven comenzó a asumir un papel más activo, tomando decisiones pequeñas pero importantes que impactaban en la vida diaria de la comunidad. Organizó la recolección de recursos, ayudó a planificar actividades y comenzó a guiar a otros miembros más jóvenes en algunas tareas. Cada éxito fortalecía su confianza y su sentido de pertenencia, y cada error le enseñaba nuevas lecciones sobre responsabilidad y cooperación. Comprendió que su integración completa sería un proceso gradual, pero que cada paso lo acercaba más a convertirse en un miembro valioso y confiable de la tribu. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre el joven y la reina se volvió más sólida. Él aprendió a interpretar sus gestos, sus indicaciones y sus expectativas, y ella comenzó a confiar plenamente en su juicio y sus habilidades. La comunicación entre ambos se volvió más fluida, basada en respeto mutuo, observación y apoyo constante. El joven entendió que formar parte de la tribu no era solo una cuestión de adaptación física, sino también emocional y social, y que cada decisión debía considerar el bienestar de todos los miembros. Finalmente llegó un momento en que el joven comprendió plenamente la magnitud de su elección. Sabía que podía regresar a su vida anterior, al mundo que había conocido antes del desierto. Pero también sabía que su corazón y su mente habían cambiado. La tribu, la reina y la experiencia de aprender y contribuir le habían mostrado un nuevo sentido de propósito. Comprendió que su vida había sido transformada por aquella comunidad y que ahora tenía la oportunidad de formar parte de algo más grande que él mismo, algo que perduraría más allá de su propia existencia. Con esa comprensión tomó la decisión de comprometerse con la tribu, no de manera impulsiva, sino con un sentido profundo de responsabilidad y gratitud. Sabía que su elección no solo afectaría su propia vida, sino también el futuro de la comunidad y la continuidad de las tradiciones y la cultura que había aprendido a valorar.
Su compromiso no se basaba únicamente en obligación, sino en respeto, admiración y un deseo genuino de contribuir al bienestar colectivo. El joven comenzó a actuar con una determinación renovada, integrándose plenamente en todas las actividades de la tribu, asumiendo responsabilidades y participando en decisiones importantes. Su presencia ya no era la de un extraño, sino la de un miembro esencial, alguien que la comunidad podía contar para fortalecer sus estructuras y asegurar su estabilidad. Cada acción que tomaba reflejaba su compromiso, su aprendizaje y su respeto por la tribu y por la reina que lo había guiado. Desde el principio, con el tiempo, el joven se convirtió en un ejemplo de adaptación, aprendizaje y responsabilidad. Su historia dentro de la tribu se transformó en un relato de crecimiento personal, respeto por la cultura y contribución significativa a la comunidad. Comprendió que la verdadera fuerza no residía solo en la habilidad de sobrevivir, sino en la capacidad de aprender, cooperar y asumir responsabilidades que beneficiarán a todos. Su vida había cambiado para siempre, y ahora formaba parte de un legado que continuaría a través de la tribu, la reina y las generaciones futuras.